Bueno, buenos días. El día de hoy estaré impartiendo el PIA 2, una impartición de un seminario referente a un hongo, el cual se da Cryptococcus neformans. Esto es por la clase de microbiología médica impartida por el doctor Alejandro Ledesma Villanueva. Como ya les mencioné, la clase se tratará de Cryptococcus neformans. Como introducción, Cryptococcus neformans es un patógeno oportunista capaz de causar una meningitis potencialmente mortal, comúnmente en pacientes inmunocomprometidos. Se trata de un hongo encapsulado tipo levadura con tropismo hacia el sistema nervioso central. Presente principalmente... si pueden ver la diapositiva, estoy en introducción. Sí, A yo mí, lo veo. bueno, a mí me parece... Bueno, continúa. Bueno, es un hongo encapsulado tipo levadura con tropismo hacia el sistema nervioso central. Presente principalmente en suelos contaminados con excreta de aves, madera en descomposición, frutas, vegetales o polvo. Aquí en las imágenes pueden ver cómo se ven las colonias de Cryptococcus en agar saborau con clofenicol y en una capa fina con tinción de tinta china. Ahorita más adelante se va a poder observar en la morfología con tinta china, pero en diferente volumen, por así decirlo. Bueno, aquí en características microbiológicas, como Cryptococcus neformans está conformado por células levaduriformes, esféricas o ovoides y a veces de forma alargada con gemación unipolar o multipolar. La morfología macroscópica se caracteriza por colonias brillantes mucoides de color crema a marrón en término de 2 a 3 días. Esta crece de 37 grados en los medios convencionales del diagnóstico microbiológico como el agar dextrosa saboraud. Un segundo, porque creo que me pantalla completa. Bueno, los factores de patogenicidad. La patogénesis de la criptococcus se asocia a múltiples factores de virulencia, tales como la cápsula, la capacidad de adherencia y las proteínas con actividad enzimática, como la fosfolipasa, proteinifasa, fenoxidasa y la ureasa. La epidemiología, la criptococcus como tal fue descrita por primera vez en 1890 y en 1905. Se reportó el primer caso de meningitis por este patógeno. Se calcula que existe a nivel mundial 1 millón de nuevos casos cada año, con más de 60.000 muertes, afectando principalmente a pacientes de África subsahariana, que viene siendo el 70% de los pacientes. Bueno, la patogenia de las infecciones por el Cryptococcus neoformans se da luego de la inhalación de partículas infecciosas en aerosoles. Los síntomas al momento en que se da la infección, así como los mecanismos de defensa o diseminación, son uno de los principales temas de estudio de este patógeno. Los factores de virulencia del hongo, como su cápsula de polisacáridos, su capacidad de sintetizar melanina y la producción de enzimas como fosfolipasas, ureasas o la recién descubierta metaloproteasa MPR1 son parte importante para la supervivencia y diseminación al sistema nervioso central. Los factores de riesgo. El principal factor de riesgo para contraer es el compromiso del sistema inmune, por lo que el SIDA, los fármacos que suprimen la inmunidad celular y la cirrosis descompensada son parte de los principales factores de riesgo. Otros cuadros como enfermedades autoinmunes, diabetes mellitus o patologías hematológicas siguen en entredicho. Para la sintomatología, por lo general se manifiestan como un cuadro de meningitis crónica de varias semanas de evolución, con cefalia, fiebre, letargo, déficit sensorial y de la memoria, e incluso deficiencia visual. Pareciera de pares craneales o manifestaciones a nivel cutáneo. El hecho de que signos clásicos de irritación meningea, así como la duración de cuadros clínicos, son parte del diagnóstico diferencial con la meningitis bacteriana, que suele ser más aguda y florida. Para su diagnóstico microbiológico de la criptococcus se basa en el examen microscópico directo de la muestra, el aislamiento de la levadura, así como la realización de pruebas bioquímicas y serológicas. El hongo puede ser observado en preparación en fresco mediante montaje con tinta china, como se observa en la imagen.
diluida en solución salina o la observación con microscopio constante de fase, habiéndose tomando una muestra de 3 a 5 mililitros de líquido cefalorraquídeo. Con esta preparación se observa la presencia de células esféricas rodeadas por un gran halo claro que corresponde a la cápsula. El método de aglutinación de partículas de látex sensibilizadas con gamma-globulina de conejo antipolisacárido capsular de Cryptococcus neformans se puede realizar tanto en suero como en líquido encefalorraquídeo con fines diagnósticos y de monitoreo de terapia. Tiene una sensibilidad cercana al 95% y una especificidad entre el 93 y el 100%. Sin embargo, con esta técnica puede producirse falsos positivos por el factor reumatoideo y la infección con Trichosporum beigeli y falsos negativos por existir escasos Cryptococcus, cepas mal o no encapsuladas o el fenómeno prozona. Para el cultivo, la levadura proveniente de sangre y líquido cefalorraquídeo se realiza en agar Sabouraud con antibióticos como clofenicol. No se debe usar cicloheximina porque inhibe algunas cepas del hongo. La temperatura óptima para su crecimiento es de 37 grados centígrados, aunque también crece a 25 grados centígrados. Produce colonias lisas de textura mucoide y coloración blanco-cremosa, como se observa en la imagen en el inciso C. Cryptococcus neformans se desarrolla bien en medios bacteriológicos generales como agar sangre, Ruiz Castañeda y medios líquidos para hemocultivos. Para muestras contaminadas como los provenientes de vías respiratorias o muestras ambientales se usan medios especiales selectivos como son el medio de Gisotia abyssinica, también conocido como medio STAI, el ácido feico o el medio PAL, que usa un extracto acuoso de semillas de girasol. En estos medios, la enzima fenoloxidasa que cataliza la oxidación de unos sustratos difenólicos en productos similares a la melanina. En estos medios, las colonias se observan de un color pardo que permite diferenciarlas de otras levaduras como la candidiasis u otras especies de Cryptococcus. Para el diagnóstico por biología molecular, en la actualidad se realizan pruebas moleculares para la identificación y diferenciación del complejo de Cryptococcus neformans. Esta ha permitido agruparlas de acuerdo a sus patrones moleculares. Dentro de esas técnicas predomina la PCR, huella digital con indicadores universales como el M13, el GACA4, el GTG5, el análisis de polimorfismo de longitud de fragmentos amplificados, el análisis de poliformismo de longitud de fragmentos de restricción, de los genes URA5, PLB1 y la identificación de secuencias multilocus, empleando 7 genes conservados, el CAP59, el GPD1, el LAC1, el PLB1, el SOD1, el URA5 y la región IGS1. Estas pruebas han determinado 10 genotipos principalmente para Cryptococcus neformans, var, Gubi, tenemos el genotipo BN1, AFLP1, el BNI, el BNIB, el AFLP1A, el BNII, el AFLP1B para Cryptococcus neformans, var neformans el genotipo BNIB, el AFLP2 y para híbrido AD el genotipo BNII y el AFLP3. De acuerdo a esos patrones, un estudio demostró que el genotipo BN1 AFLP1 representa el 68.2% de los aislamientos clínicos y ambientales provenientes de 8 países latinoamericanos y España. En Amazonas, Brasil, el 77.5% de los aislamientos fueron identificados como BN y AFLP1 de Cryptococcus neformans. En un estudio realizado en 5 regiones de Colombia, el 91% de los aislamientos clínicos y el 44.2% de los aislamientos ambientales fueron del serotipo, de los cuales el 98% fueron del genotipo BN y AFLP1. Para su tratamiento, en forma leve sin compromiso del sistema neurológico central, usualmente se utiliza fluconazol vía oral de 400 miligramos diariamente por 6 a 12 semanas. Itraconazol puede ser utilizado, pero es menos efectivo. En casos severos, con compromiso del sistema neurológico central, con pacientes con VIH, se indica una primera fase de introducción con anfotericina B
vía endovenosa a dosis de 0.7 miligramos sobre kilogramo diario combinado con 5-fluorocitocina BE a dosis de 100 miligramos sobre kilogramo. La combinación con 5-fluorocina ayuda a una esterilización más rápida del líquido cefalorraquídeo, divididos en 4 dosis por 2 semanas seguidos por una fase de mantenimiento de fluconazol de 400-800 miligramos vía oral, diarios por un mínimo de 8 semanas. Para pacientes sin VIH con compromiso del sistema neurológico central, la fase de inducción se propaga por 4 semanas, pudiendo sustituirse el anfotericin B por anfotericin B liposomal. Las últimas 2 semanas, esto en pacientes de los cuales el líquido cefalorraquídeo se toma estéril a las 2 semanas. Si no se logra la esterilización del líquido cefalorraquídeo y el paciente presenta complicaciones neurológicas, la fase de inducción se propaga por 6 semanas. Bueno, y aquí tenemos el caso clínico de un paciente masculino de 29 años de edad de Guayaquil. Tiene un cuadro clínico de 15 días de evolución caracterizado por alza térmica no cuantificada acompañado de tos con expectoración amarillenta, más deposiciones líquidas en número de 8 en 24 horas, vómitos 4 de cada 24 horas. Hace 3 días presenta disnea de moderados esfuerzos, taquipnea con signos de mala mecánica ventilatorial, por lo que acude a emergencia. APP VIH hace 2 meses en tratamiento con ARB hace 18 días, que viene siendo tenofovir más entricitabine más efavirenz. Tuberculosis pulmonar hace 2 meses en tratamiento atifímico. En primera fase, refiere consumo de tabaco y alcohol, niega uso de drogas. Para el examen físico se observa leve apertura ocular, leve comunicación, obedece órdenes sencillas, niega cefalia, evidencia compromiso motor, irritabilidad y malestar general, no presenta adenopatías. La presión arterial es de 110/70, la frecuencia cardíaca es de 110, la frecuencia respiratoria es de 35, la temperatura es de 38.5 grados centígrados y la saturación de oxígeno, por lo que se decide su ingreso para investigación y tratamiento. A su ingreso reporta valores de CD4+64 y una carga viral indeterminada. No refiere valores previos en el historial clínico. Durante su estancia hospitalaria se indica terapia de hidratación, control término y manejo de mecánica ventilatoria. El paciente evidencia marcado deterioro en su estado general. Se realiza un TAG simple pulmonar donde se evidencia patrón alveolar intersticial con broncograma aéreo y TAG simple cerebral que muestra una zona hiperdensa y atrofia cerebral. Por el rápido deterioro se sospecha de infección micótica, por lo que se decide pancultivar muestras de sangre, esputo, líquido cefalorraquídeo, hisopado rectal. El paciente inicia tratamiento con anfoterina B a 50 miligramos cada día por 3 días sin observación mejoría clínica. Se aplica el cuadro básico de microbiológico del hospital que incluye físico-químico, tinción de Gram, cultivos de agar saborum, tinta china. Adicionalmente se aplica baciloscopía y hemocultivos. Al 4.º día de su hospitalización se confirma el diagnóstico de sepsis por Cryptococcus neformans en hemocultivo aspirado tracoideal y líquido cefalorraquídeo, por lo que se inicia adición a fluconazol de 1.200 miligramos diarios por 2 semanas, luego a dosis de 850 miligramos por día. Finalmente se insatura esquema a 50 miligramos por semana. Y bueno, eso sería todo. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Los tratamientos que se ponen para este hongo vienen siendo que fungicidas, antibióticos o qué tipo de fármaco. Son fungicidas. Pero todo esto depende también de si el paciente está inmunocomprometido o si no está inmunocomprometido. De ahí también depende de qué tratamiento le puedes dar. Estos que tú mencionaste fueron más que nada para pacientes que estaban inmunocomprometidos. Para ambos.
no sé si te acuerdas que primero mencioné para pacientes con VIH y Ok. luego ahí también decías las dosis que se deberían de tomar y todo eso, porque también recordemos que los pacientes con VIH están tomando su tratamiento. Ah, ok, ok. Sí. Y ahí abajo venían para pacientes que no están inmunocomprometidos. Ah, ok, bueno, Ujú. gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, aquí podemos ver la literatura y por mi parte sería todo de la clase de hongos. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, sí se ve. Sí. Ok. Bueno, yo les voy a hablar ahora de Neisseria gonorrhoeae. Eso es sobre el PIA3 de impartición en seminario referente a una bacteria, de la clase de microbiología médica, impartida por el doctor Alejandro Ledesma Villanueva. Como introducción, Neisseria gonorrhoeae es una cocácea gram negativa que se agrupa en pares de diplococos colados adyacentes aplanados y apariencia de granos de café. Es un microorganismo intracelular facultativo no móvil, no esporulado, oxidasa y catalasa positiva. Tiene un crecimiento óptimo entre 35 y 37 grados bajo una atmósfera de CO2 al 5%. Por sus necesidades nutricionales se considera una bacteria exigente. Requiere cisteína, glucosa, piruvato o lactato como fuente de carbono. Algunas cepas necesitan además ciertos factores de crecimiento como aminoácidos, pirimidinas y purinas. Las colonias típicas de Neisseria gonorrhoeae tienen un diámetro de 0.6 a 1 milímetro, son brillantes y elevadas. El medio de cultivo GC adicionado de polienriquecimiento es el medio enriquecido más útil para el cultivo de esta bacteria, mientras que el medio Thayer-Martin es el medio selectivo de elección para el aislamiento de la bacteria cuando se trabajan muestras clínicas con microbiota acompañante. Bueno, aquí les tenía un video, pero al parecer no se puede. Bueno, sí, creo que sí se va a poder reproducir. ¿Sí lo ven? Pues veo la pantalla, pero no se ve como que se mueva. Bueno, aquí lo que estaba era un video que se veían los diplococos de Neisseria gonorrhoeae, pero pues, bueno, si no se puede reproducir, continuamos. Los aspectos clínicos, los gonococos infectan la mucosa de las vías genitales, el recto y la faringe, dependiendo de las prácticas sexuales de los individuos, produciendo casos de infección no complicadas o supuración aguda que puede culminar en invasión tisular, lo que ocasiona inflamación crónica y fibrosis. En el hombre suele ocurrir uretritis, en la mujer infección primaria, sucede en endocervix y se extiende hasta la uretra, la vagina y puede progresar hasta las trompas uterinas y produce salpingitis con fibrosis. La esterilidad ocurre en 20% de las mujeres que han sufrido salpingitis gonorroica. La cervicitis y la proctitis gonorroicas crónicas son a menudo asintomáticas. La etiología de la patogenia de las infecciones gonocoicas, estas causadas por Neisseria gonorrhoeae, un diplococo gram negativo no capsulado intracelular facultativo aerobio estricto. Es un patógeno primario exclusivamente humano que afecta predominantemente al epitelio columnal de la uretra, el endocervix, el recto, la faringe y la conjuntiva ocular. El periodo de incubación es de 3 a 5 días. Hay un rango entre 1 y 20 días y su periodo de transmisibilidad puede durar meses o años, especialmente en casos asintomáticos. Las infecciones gonorroicas suelen ser provocadas, pueden ser localizadas y dan lugar a una intensa respuesta inflamatoria y un aumento de leucocitos polifornucleares. Esos son muy características de la uretritis gonorroica. La epidemiología
es la segunda infección de transmisión sexual más importante en todo el mundo. Es más prevalente después de la infección de clamidia trachomatis, que tiene el primer lugar en las infecciones de transmisión sexual. Según datos de European Center for Disease Prevention and Control, en el 2016 se notificaron 75.349 nuevos casos en 27 países europeos, lo que representa una tasa de 18.8 casos por 100.000 habitantes y un incremento del 53% respecto al año 2008. Según estos datos, en España en el año 2016 se notificaron 6.816 casos, que representa una tasa del 14.7 por 100.000 habitantes. El grupo de edad entre 15 y 24 años fue el que presentó mayor prevalencia, representando el 38% de los casos, seguidos de los pacientes entre 25 y 34 años, que tiene un 34%. La transmisión, a diferencia de otras especies del género Neisseria, el gonococo solamente se transmite por contacto directo entre mucosas, ya sea genital-genital, genital-anal, oral-genital u oral-anal, o de madre a hijo en el momento del parto. Los síntomas. Muchas personas que con gonorrea no presentan síntomas, de tal manera que solo la mitad de las mujeres infectadas muestran algunos síntomas no específicos. Las mujeres pueden notar un flujo vaginal irregular, dolor al orinar, molestias en la parte baja del abdomen o un sangrado vaginal tras la relación sexual o entre los periodos menstruales. Los hombres pueden presentar dolor al orinar, una secreción purulenta del pene o dolor e hinchazón en un testículo. Tanto los hombres como las mujeres, la infección rectal a menudo no causa síntomas, aunque en algunos casos puede haber dolor o secreción rectal o anal. También puede producir infección de la faringe, que la mayoría de los casos son asintomáticas, pero puede aparecer una faringitis leve o una inflamación en la parte posterior de la garganta. El diagnóstico. Para esto se hace un examen microscópico mediante tinción de Gram o azul de metileno. La observación a 1000 aumentos de polimorfonucleares por campo y diplococos Gram negativos permite hacer un diagnóstico rápido de uretitis gonorroica con una buena sensibilidad y especificidad. En cambio, la sensibilidad de la tinción de Gram en varones asintomáticos en exudados endocervicales y en exudados rectales y faringeos es baja, por lo que no es una herramienta útil para descartar esas infecciones. La identificación presuntiva se realiza observando la morfología de las colonias, color grisáceo, como se observa en la imagen. Aquí podemos ver las colonias del color grisáceo, aparte la tinción de Gram de la colonia de los dicocos Gram negativos, la prueba de oxidasa positiva, que también la podemos observar en la imagen. No sé si pueden ver la flechita. Aquí podemos ver la oxidasa positiva y la prueba de la catalasa positiva. La identificación definitiva se realiza con las pruebas de identificación presuntiva y con una o más técnicas que demuestren los patrones de utilización de hidratos de carbono, por ejemplo, el sistema API. El sistema API lo podemos observar aquí. Y las características inmunológicas o perfiles enzimáticos de los microorganismos. Aumenta la espectrometría de masas. Es una herramienta muy útil para la identificación definitiva. Los métodos de amplificación de ácidos nucleicos también tienen una elevada sensibilidad y especificidad. Ante la sospecha de infección diseminada, es necesario extraer una muestra de sangre para realizar hemocultivos. Estos deben contener una concentración de polianetol sulfonatol de sodio no superior a 0.025%, ya que el gonococo es sensible a este compuesto. Las muestras de líquido estériles del líquido encefalorraquídeo articular deben centrifugarse a 1.500 por gramo durante 15 minutos y cultivar el sedimento. En las pruebas moleculares son técnicas rápidas y muy sensibles que permiten la detección de material genético de Neisseria gonorrhoeae directamente en muestras clínicas. Clásicamente se vienen de propuestas de hibridación y de amplificación. Es de vital importancia el estricto seguimiento de las instrucciones de toma de muestra y transporte indicadas por el fabricante de la prueba diagnóstica, ya que el no cumplimiento de estas puede afectar gravemente el desempeño de esas pruebas moleculares. Como tratamiento, el tratamiento doble
cetrifaxona en dosis de 250 miligramos por vía intramuscular mediante una sola dosis, más acitromicina en dosis de 1 gramo por vía oral mediante una sola dosis. Cefixima en dosis de 400 miligramos por vía oral mediante una dosis única, más acitromicina en dosis de 1 gramo por vía oral mediante una sola dosis. Con el tratamiento correcto, la infección gonorroica puede curarse por completo. Sin embargo, cada vez resulta más difícil tratar algunas formas de infección, dado que las bacterias han desarrollado resistencia a todos los antibióticos usados para su tratamiento. Dado que en muchos países no se dispone de pruebas diagnósticas de laboratorio, un profesional de salud capacitado podrá brindarte tratamiento sobre la base de presencia de síntomas como la secreción vaginal y uretral y tratar para las dos infecciones. La prevención. La única prevención que es súper importante es el uso correcto de preservativos. Esto reduce significativamente el riesgo de la infección durante el contacto sexual. Aquí podrán observar un caso clínico. Es de un paciente masculino de 25 años. Consultó por fiebre, un cuadro de vía aérea superior que se interpretó como síndrome gripal. Una semana después, por la persistencia de la fiebre, se le empezaron a aparecer unas atralgias y lesiones cutáneas, que son las que se observan en las imágenes. Fue avalado en dermatología, refirió relaciones sexuales con parejas ocasionales de sexo opuesto sin protección. El examen físico presentaba múltiples máculas y pápulas purpúricas redondeadas de 2 a 15 milímetros, rodeadas por un halo eritematoso de límites poco definidos y dolorosas en palmas y plantas torsos de manos y pies, como se observa en la foto 1 y 2. Además, se observaba un nódulo de 15 milímetros eritematoviolaceo doloroso en el borde interno de la mano derecha, en la foto número 3. Y una pústula con un centro necrótico que asentaba sobre el pie eritematoviolacea en la cara anterior de la pierna derecha, en la foto número 4. El laboratorio evidenció leucocitosis con neutrofilía y eritrosedimentación acelerada. Las serologías para virus de la inmunodeficiencia humana, hepatitis B, hepatitis C y parovirus resultaron negativas, al igual que el BDRL. En los hemocultivos desarrolló Neisseria gonorrhoeae. Los dosajes de C3 y C4 resultaron normales. Se realizó un ecocardiograma que fue normal. La inmunofluorescencia directa del hisopado uretral para detección de clamidia trachomastis resultó negativa. Se efectuaron biopsias de las lesiones cutáneas cuyo estudio histológico mostró un infiltrado polimorfonuclear perivascular con leucocitoclasia y trombosis vascular, endermisis e hipodermisis. No se detectaron depósitos de inmunoglobulinas ni de complemento en las paredes vasculares mediante inmunofluorescencia directa. El cultivo de las lesiones resultó negativo. Se arribó al diagnóstico de IgD y se iniciaron tratamiento con ceftriaxona 1 gramo por día endovenosa por 14 días, observándose resolución clínica completa. Y bueno, eso sería todo. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. ¿Qué es la fibrosis? Perdón, te escuché entrecortado. No sé si me lo podrías escribir mejor en el chat. La fibrosis es el desarrollo de exceso de tejido conectivo fibroso, en este caso en los pulmones. Se puede desarrollar en cualquier órgano o tejido.
¿Alguna otra pregunta? El método diagnóstico más recomendado es el de PCR, ya que te da una determinación exacta y es más sensible a esta bacteria. Y bueno, si ya no hay más preguntas, eso sería todo y aquí está la literatura consultada.